Muy buenas noches. A continuación, el grupo número 3 hablando sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes frente al sharing. Los participantes son Paula Sauca, Dana Jaramillo, Ariel Andacay, Cristian Shiwe y Tupac Quispe. El índice es introducción, derecho a la intimidad, derecho a la imagen, derecho al honor, deberes y obligaciones de los padres frente a los derechos de los menores en la red y por último, conclusiones. A continuación, mi compañero. El tema del que hablaremos hoy tiene una cierta relevancia digital, ya que los derechos de los niños y niñas y adolescentes frente a este fenómeno del sharing se ven afectados y es fundamental que se protejan estos derechos porque los niños se encuentran en una etapa vulnerable en el desarrollo físico y emocional y psicológico. Tanto el derecho a la intimidad y la imagen y la identidad son fundamentales en la protección y estos principios regulan tanto sus derechos y los ayudan a obtener un mejor desarrollo fundamental. La protección del derecho a la intimidad de niños, niñas y adolescentes. En el contexto de los menores de edad, esto constituye una garantía fundamental de carácter personalísimo e inalienable, mediante la cual se protege el ámbito privado e inalienable. Igualmente su reconocimiento como los principios de la dignidad humana, autonomía progresiva y el interés superior del niño. La importancia del derecho a la intimidad. El derecho a la intimidad es esencial para el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes, ya que les permite, uno, fomentar una identidad propia, dos, construir relaciones personales, tres, proteger su integridad emocional y por último, desarrollar confianza y autoestima. El derecho a la intimidad personal y familiar estipulado en la Constitución del Ecuador, artículo 66, numeral 20. El alcance de este derecho a la intimidad en el Ecuador se regula principalmente en el Código de la Niñez y Adolescencia, el cual estipula sobre el derecho a la intimidad de los menores. Igualmente en el COIP se estipula la ley que sanciona a quienes amenacen o violen este derecho. Las medidas de protección y prevención para garantizar el derecho a la familia. Como en primer lugar tenemos medidas legales, como ya hablé con anterioridad, la ley de niños, niñas y adolescentes, el COIP y la Constitución. Las medidas específicas de protección, el alejamiento temporal de personas que amenacen o violen sus derechos, igualmente la prevención y educación, lo cual se está en la actualidad rigiendo en las instituciones y el Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral, que es un sistema que coordina organismos públicos y privados. Y ejemplos de circunstancias las cuales se transgrede el derecho de la intimidad pueden ser la difusión no autorizada de imágenes e información personal, también la publicación de noticias que exponen la identidad de menores y la difusión de información personal en medios de comunicación. A continuación, el derecho de imagen. Este es muy importante ya que busca minimizar casos como acoso, bullying o algunas otras problemáticas que se generan respecto a esto. El derecho a la imagen de niños, niñas y adolescentes en el Ecuador constituye una garantía fundamental que intercepta dimensiones jurídicas, éticas y tecnológicas. A continuación, voy a hablar sobre los el marco jurídico de la Constitución, de los instrumentos o de los instrumentos internacionales. En el punto uno, los fundamentos constitucionales, que habla sobre la Constitución del 2008, la cual reconoce el derecho a la protección de datos personales, incluyendo la imagen como elemento indisociable de la identidad. Este proceso se articula con el principio de interés superior del niño del artículo 44. En el punto 2 tenemos la regulación específica en la legislación secundaria, tal como el Código de la Niñez y Adolescencia, específicamente en el artículo 52 y 248, los cuales prohíben la publicación de imágenes que identifiquen a niños, niñas y adolescentes involucrados en procesos judiciales, ya sean como víctimas, testigos o infractores. Luego, la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, la cual clasifica la imagen como un dato personal sensible en el artículo 9, exigiendo consentimiento libre e informado para su tratamiento.
Por último, los estándares internacionales, en el cual Ecuador ya ha ratificado instrumentos claves como la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, cuyo artículo 16 protege a los niños, niñas y adolescentes de injerencias arbitrarias en su vida privada, además como el Convenio 108 más del Consejo de Europa ratificado en el 2022. Algunos mecanismos de protección y desafíos en la práctica, tales como el habeas data y la acción de protección, en el cual el habeas data en el artículo 92 de la Constitución permite que un niño, niña o adolescente, o en este caso sus representantes, exijan la rectificación, eliminación o bloqueo de imágenes publicadas ilegalmente. Sin embargo, persisten barreras procesales, tales como la falta de especialización judicial en delitos digitales o la demora de ejecución de sentencias, lo cual agrava el daño para la permanencia de imágenes que aún están en Internet. También tenemos el rol del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, la cual prohíbe fotografiar a menores en contextos de vulnerabilidad sin consentimiento o utilizar imágenes con fines comerciales que refuercen estereotipos de géneros o raciales. Por último, algunas propuestas para un marco jurídico efectivo sería la creación de la Superintendencia de Protección de Datos, o en este caso también reformar el COIP, la educación digital, tales como campañas dirigidas a padres, educadores o niños, niñas y adolescentes, y algunas cooperaciones internacionales, como adherirnos a convenios como el segundo protocolo facultativo de la CDN. Muchas gracias. A continuación, voy a hablar acerca del derecho al honor de menores y adolescentes. El derecho al honor en los menores de edad es un principio clave que protege la dignidad, reputación y autoestima de los niños. Esto significa que los niños y adolescentes deben ser respetados y no ser víctimas de comentarios o acciones que dañen su imagen social o personal. Según la doctora Berrocal, experta en derecho civil, nos dice que los derechos relacionados con la personalidad, como es el honor, la intimidad y la imagen, necesitan un especial cuidado en los niños menores de edad. Señala también que hoy en día el uso de redes sociales, como es la tecnología, los niños son más propensos a ser vulnerables en estos derechos. Por eso se hace énfasis que se debe tomar eh, medidas para proteger y evitar cualquier daño que afecte su desarrollo. Además, también el daño al honor en los niños y adolescentes puede impactar gravemente su autoestima, que es clave para su bienestar psicológico y social. Cuando sufren tal vez humillaciones, burlas o se ven expuestos sin su consentimiento, especialmente en las redes sociales, su percepción de sí mismos se ve afectada. Esto puede llevarlos a dudar de su valor personal o incluso a llegarse a sentir menos que los demás, y esto generando una visión negativa en sí mismos. Como resultado también podrían llegarse a aislarse socialmente, tener un peor desempeño académico y enfrentar problemas al tomar decisiones importantes. Este tipo de daño puede desencadenar problemas emocionales serios como la ansiedad, la depresión y otros, entre otros. La vulneración de la dignidad también puede alterar su capacidad para manejar las emociones de forma más saludable, causando también la problemática emocional, que esto dificulta que los menores gestionen sus sentimientos y emociones de manera adecuada, afectando su desarrollo a largo plazo. Como ejemplos que afectan al derecho al honor en los menores de edad, es la publicación no autorizada de imágenes o datos personales, ya sea compartiendo fotos, videos o información privada de los menores. Además, también el acoso escolar, ya sea insultos, apodos, hirientes, humillaciones o incluso llegar a excluir de un ámbito social. El ciberacoso también, compartiendo contenido ofensivo o humillante sobre un menor a través de plataformas digitales, afectando su imagen y su bienestar social. Eh, Exposición mediática inapropiada, divulgar identidad de menores involucrados en procesos judiciales, que esto puede llegar a afectar eh, lo que es su desarrollo emocional. Y en base a esto, las medidas legales en base al código
de la Niñez y Adolescencia, en el artículo 52, reconoce el derecho de las niñas y adolescentes de de libertad personal, dignidad, reputación, honor y imagen. También en el artículo 215 establece medidas de protección que las autoridades puedan aplicar cuando se han violado o si existe riesgos de violación de los derechos de menores de edad. A continuación, mi compañero. Deberes y obligaciones de los padres frente a los derechos de los menores en la red. El uso de las tecnologías, de la información y comunicación en la vida cotidiana ha generado un profundo impacto en la protección de los derechos humanos de los menores, lo que ha motivado la creación y modificación de diversas normativas, tanto nacionales como internacionales. Entre su normativa nacional aplicable tenemos el Código de la Niñez y Adolescencia, en los cuales en sus artículos 8, 9 y 12 nos menciona la protección integral de los niños, niñas y adolescentes como una responsabilidad compartida del Estado, la sociedad y la familia, destacando la obligación de garantizar su bienestar en todos los ámbitos, incluyendo el digital. La Constitución de la República Ecuatoriana del 2008 refuerza en su artículo 67 la responsabilidad del Estado, la sociedad y la familia de proteger a los niños, niñas y adolescentes, asegurando su desarrollo integral y el desarrollo pleno de sus derechos en el entorno digital. Además, el artículo 66, numeral 23, garantiza su derecho a la privacidad y además menciona la relevancia frente al uso de redes sociales y práctica del sharing. La Ley Orgánica de Comunicación establece en sus artículos 60 y 61 que los medios deben de proteger a los menores evitando la difusión de contenidos violentos o perjudiciales para su desarrollo, principio que también aplica a entornos digitales. Entre los deberes y responsabilidades de los padres en el contexto digital, tenemos que deben de actuar conjuntamente para garantizar su seguridad y bienestar. Esto incluye educarlos sobre los riesgos en línea, proteger su privacidad, evitando prácticas como el sharing sin consentimiento y actuar de manera coordinada ante cualquier vulneración de sus derechos digitales. Y por último, sus desafíos y recomendaciones. A pesar de que existe un marco normativo en el Ecuador, la rápida evolución tecnológica presenta desafíos para la protección de los menores en el entorno digital. Por ello, se recomienda que los padres se mantengan actualizados sobre las plataformas que usan sus hijos. Fomenten un diálogo abierto para que los menores compartan sus experiencias en línea y utilicen sus herramientas de control parental que ayuden a restringir los contenidos inapropiados y resguardar su privacidad. Ya. Bueno, por las conclusiones que hemos sacado en base a la investigación que hemos desarrollado, es que el sharing como tal puede vulnerar derechos constitucionales e internacionales, tanto de los menores, ya sea los principios de la intimidad, imagen y al honor, y estableciendo, y se deben establecer también necesidades para concientizar a las familias y a los padres de estos menores a los que se los puede llegar a vulnerar como tal. Los padres también deben ser responsables del tratamiento de los datos y deben optar medidas proactivas de seguridad y privacidad. Claro, según esto lo tipificado en las leyes de aquí de nuestro país, y también es indispensable fortalecer tanto la educación digital para los padres y los tutores, incorporando formaciones de protección de los datos y también de los derechos de la niñez. Claro, esto y evidenciando siempre y cuando que no vayan más allá lejos y no vulneren a los niños ni a las niñas adolescentes, tanto en fotos como más que todo en el motivo en el por qué suben una foto. No se especifica en que todas las fotos deben simplemente vulnerar los derechos de los niños, sino que el por qué suben. ¿Cuál es la necesidad del por qué subir esto y el por qué es que se vulnera este principio al interés superior del niño, consagrado en el artículo 44 de la Constitución de la República, en donde nos establece una obligación jurídica en el que tenemos una consideración primordial ante las decisiones y todo aquello que conlleve a una problemática y que se tenga dentro de esa problemática un niño, siempre se tomará en cuenta que a él se lo protegerá y será como tal un bien superior ante cualquier otra situación de esto. Muchas gracias.